Ya. Buenos días con todos. Antes de empezar la sesión, una pequeña buena aclaración y explicación del caso a los chicos que por N motivos, a ver, no pudieron esperar por justificadamente por el día de ayer. Tuve una complicación, algo bastante delicado. No esperaba es una noticia y bueno, eso me hizo hasta olvidar muchas cosas. Pedí disculpas ya, ahorita esa disculpa. Y hicimos la clase ayer, queda la grabación para los fines del curso que ustedes necesitan. Hicimos la clase. Ya, bueno, extendí la explicación correspondiente. Y, eh, a ver, no entiendo, Alexia, ¿me dices algo? No entendí eso de la coartada, no sé, yo no estoy... eh, mm, bueno, sí, bueno, que la razón. Desgraciadamente, la vez pasada fue un problema que no pude calcular. Si hay una incomodidad respecto del curso o referente a este plano, yo no, y bueno, estoy explicando las razones, no estoy evadiendo ninguna responsabilidad acá. Sí, bueno, yo ya expliqué, yo no voy a estar sacando o que no quieren que crea que acreditar una noticia, acreditar un informe, yo lo puedo hacer, no hay ningún problema. Yo aquí no tengo nada que esconder sobre ese plano. Ahora, si se sienten incómodos con la explicación del caso, bien, yo no tengo ningún problema. Puedo solicitar a otro docente que sea responsable del curso, no hay ningún problema. Yo estoy explicando, si no se entiende o de repente no creen que digo la verdad, bueno, lamentablemente, pues, bueno, que ya me conocen aquí en la CP, yo jamás he tenido problemas de ausencias, faltas o irresponsabilidades. Yo siempre doy siempre lo que me corresponde. Es más, en más de una oportunidad, bueno, si yo tengo la culpa plenamente ya, pues si deciden que yo soy culpable, entonces es normal. Yo puedo decir a la profesora fuerte o a la profesora ahora sorda que asume el curso, no hay ningún problema. Yo estoy bien frontal en este plano. Si hay una incomodidad en mi persona, díganmelo, yo digo, hablo con el profesor y lo asume, normal. No creen que de repente pues es totalmente mi culpa y yo no estoy evadiendo mi responsabilidad, normal, no hay ningún problema. ¿Ya? Hago la aclaración. Yo estoy explicando las cosas. Puedo acreditar hasta con certificado. Bueno, ustedes no me quieren creer, ya, bueno, yo no entiendo. Pero bueno, ya yo no puedo ser, pues, ir contra los escépticos, ¿no? Bien, ya expliqué mi condición. Yo no sé, de repente, pues, quiero encontrar otra valoración del punto o me han visto por ahí en una fiesta COVID, no sé. Pero estoy haciendo una explicación del caso. Si no se cree, bueno, en todo caso, si no tengo credibilidad aquí, bueno, en todo caso, usted dígame, yo no tengo ningún problema. El profesor Villafuerte puede explicar acá la clase o lo puede hacer el profesor Brazorda. Yo no tengo ese no tengo ningún problema, por si acaso, ¿no? Entonces, si hay esa incomodidad con mi persona, normal. Ustedes me dicen y yo lo voy a entender, ¿sí? Entonces, yo estoy explicando, estoy señalando esto porque a mí obviamente pues, no me conlleva esto, una situación, esta situación de malestar, ¿no? En mi persona. Pero bueno, yo estoy un poco susceptible, disculpen también, y las cosas para algunos son de una manera, otras cosas son de otra forma. Bueno, ya expliqué, y bueno, voy a continuar la clase. Cualquier nota o algo, háganmelo saber, o si tienen una queja, háganlo saber a su dirección, y yo simplemente doy un paso al costado y no me veo ningún problema en este aspecto, ¿sí? Bueno, gracias, y sigo con la clase, ¿sí? Ok, bueno, vamos a hacer la presentación del caso. Ya.
Muy bien. Bien, vamos a explicar el día de hoy el concepto de extrapolación, con qué tiene que ver, con qué conlleva esto y qué implica o circunstancias que implica este desarrollo. Bueno, hablamos de la extrapolación. Esto se entiende, tocamos un poco de la inferencia para entender el proceso de la extrapolación. Ya habíamos explicado en clases anteriores que esto corresponde a un nivel que está dentro de lo que vendría a ser los tres niveles de lectura, lo que se llama el nivel crítico. ¿Qué implica esto dentro de lo que es el nivel crítico? En el nivel textual, ya solo lo sabemos nosotros, pasábamos a la memoria, es la reiteración, la literalidad o la equivalencia. El nivel inferencial implicaba, pues, expresar la idea en palabras no explícitas, sino que derivadas lógicamente de la lectura. Acá se utilizaba más el razonamiento, la lectura activa. Acá aplicamos más el razonamiento. Y en tercer lugar, finalmente, para finalizar este criterio, utilizamos el nivel crítico. ¿Ya? Entonces, si en este punto, en el nivel crítico, implicamos la predicción. Dentro del manejo de lo que es la parte del nivel crítico, entiéndase aquí, remarcamos las siguientes ideas, ¿no? Ir más allá de la lectura, la extrapolación implica salir del texto y derivarlo a otros campos. Obviamente, en el criterio, cuando hablamos de extrapolación, esta es la lectura universitaria por esencia. Cuando aplicamos el término extrapolación, nos referimos a un nivel superior de inferencia, que implica salir de los márgenes convencionales de la lectura y derivar esta teoría o lo que se plantea en la idea del texto a otros campos o derivar a situaciones supuestas que generen nuevos contenidos. Toda pregunta ya a nivel de lo que vendría a ser universitaria, a nivel de textos en la universidad, son de naturaleza extrapolativa, porque esta es una garantía de que el estudiante no solamente ha entendido, sino también ha asimilado un conocimiento. A eso se refiere el término de la extrapolación. Obviamente, cuando hablamos de extrapolación, es bastante delicado desarrollarla porque también eso implica también la capacidad de redactar ideas y generar contenido sobre este punto. Ya, a ese punto me estaba refiriendo. Bien, en este contexto ya hemos explicado dentro de la escala de lo que vendría a ser el ejemplo de la extrapolación, dentro de qué nivel se encuentra. Pertenece al nivel crítico, implica el razonamiento y la actividad predictiva esencialmente, ¿no? Destacando la de los otros mecanismos o niveles de información que eso implicaba tanto la parte literal, que es el nivel textual, la parte entre líneas, que es el nivel inferencial, y la parte del nivel crítico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es para entender bien ese contexto de la lectura presentada, dentro para lo que vendría a ser el análisis de la lectura que se nos puede presentar. Bien, antes que nada, ¿para qué me sirve? Bueno, entendimos ya la ubicación de la inferencia, mejor dicho, de este tipo de inferencia que es la extrapolación. Entendemos que la extrapolación implica derivar el texto a nuevos contenidos y vamos a verla, por tanto, partiendo de este nivel conceptual, partimos a la finalidad, ¿no? Bien, ¿para qué se desarrolla la inferencia? Uno, la finalidad es desarrollar los niveles integrales de lectura. Es decir, cuando una persona hace extrapolación, tiene que haber entendido correctamente, íntegramente el texto, y esto va a conllevar al planteamiento de ciertos supuestos en la pregunta. Solo el que ha entendido íntegramente la lectura puede girar y puede decir qué podría ocurrir si se modifican ciertas variables presentadas en el texto. Por eso hablamos de un desarrollo de los niveles integrales de lectura, ¿no? A partir de los mecanismos adquiridos de enriquecimiento de información, es decir, de una lectura razonada. Otro aspecto a tener en cuenta es optimizar la lectura en ciertos aspectos integrales. Bueno, optimizar significa mejorar nuestras capacidades de comprensión. Finalmente, el desarrollo de la lectura activa y prospectiva. No es lo mismo una simple lectura donde uno asimila cosas, cuando otro tipo de lectura es cuando no solamente lees para asimilar, lees para cuestionar, para debatir y confrontar ciertas ideas presentadas en el texto. Entendiendo este punto, ya más o menos una idea aproximada de la extrapolación, vamos a un plano conceptual simple acá. ¿Qué es una extrapolación? Ya, en síntesis de todo lo que estamos explicando, porque no sería coherente en este punto con la lectura desarrollar
algo sin saber entender cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Entendiendo sobre todo el concepto. Una extrapolación es una inferencia a partir de un texto que nos permite predecir ciertas ideas que no aparecen explícitamente en el texto, pero que son consistentes con lo que este plantea. Muy bien, la idea es predecir. Eminentemente, la actividad de la lectura a nivel extrapolativo es lo que vendría a ser la predicción. ¿De acuerdo? Bien, las preguntas de extrapolación evalúan nuestra capacidad para elaborar predicciones a partir de la información presentada. En esencia, un acto extrapolativo es un acto, no, es un nivel de inferencia que se basa en generar o proyectar ideas a partir del texto presentado, ¿no? A otras realidades o la realidad subsiguiente a la idea que se ha presentado en el texto. Muy bien, entendido un poco la mecánica y obviamente el concepto, vamos a ver un ejemplo acá, un ratito. Vamos a ver un ejemplo concreto, porque también en la guía hay una clasificación en la cual se va a trabajar. Sea el texto siguiente, vamos a agrandar un poco para que ustedes también puedan hacer una lectura de examen. Bien, tenemos esta lectura aquí a plantear, ¿ya? Y podemos hacer la referencia del caso, ¿no? Después de su extinción, el dodo ha comenzado a ganar cierto respeto como víctima de la extinción moderna. Durante su vida, sin embargo, esta vez se consideró una paloma de gran tamaño. Muy bien, el alumno que conoce, que entiende que era el dodo, ¿no? Representó el dodo una víctima de la extinción por parte de la actividad humana. Un equipo dirigido por Alan Cooper, de la Universidad de Oxford, extrajo ADN de un dodo disecado y lo comparó con sus 36 de sus parientes más probables, ¿no? El resultado, colocaron esta ave que no volaba en medio de la familia de las palomas. Cooper buscó la relación genética que para hallar la pariente vivo más cercanos al dodo. Se consideró siempre una paloma de gran tamaño, pero que no volaba. Esto es lo que la idea que se tenía del dodo, ¿no? Las coincidencias, cuando se hace un análisis genético en esta investigación, las coincidencias más cercanas no fueron en África, con una paloma africana, sino del sudeste asiático. Es decir, las correspondencias genéticas del dodo, a nivel con qué tipo de paloma se emparentaba, no lo llevaron con una paloma africana, sino con una paloma que venía del sudeste asiático, dice. Esto significa que los antecesores del dodo migraron 4.500 kilómetros antes de asentarse en el volcánico San Mauricio. Recordemos que el dodo era una ave solamente que existía en la isla San Mauricio, ¿no? Había abundancia en este lugar. Allí el animal evolucionó. En la isla alejado de depredadores, cambió la habilidad de volar por el aumento de talla para defender su territorio de otras aves, dice Cooper. Entonces, queda el dodo. En esencia, es una paloma que se adaptó a una circunstancia y esta adaptación de tamaño y condición de no volar generó la aparición del dodo, ¿no? Este es el punto crucial dentro de lo que es la investigación, ¿no? En el fondo coincidía genéticamente con una paloma asiática. Bien, ya se entendió la lectura, hemos hecho un análisis, una lectura detallada, analítica del texto. Bien, el tema es el dodo, de él se habla, y obviamente el autor explicaba las razones de por qué esta paloma tenía sui generis, tenía ciertas características muy propias que se estilaban en ese contexto. Muy bien, entendido este aspecto a plantear, entonces pasamos a la pregunta correspondiente. Bien, por favor, retengan la parte inferior donde dice, ¿no? Que supuestamente la investigación, ¿cómo es posible que haya surgido el dodo? Obviamente, la isla San Mauricio presentaba condiciones muy diferentes a otras islas. No había depredadores terrestres. Entonces, esta paloma no tiene necesidad de volar. Se entiende que se va a sentar en la tierra, va a incrementar en tamaño para competir territorialmente con otras aves, y este es el dodo que va a aparecer. Viene la pregunta correspondiente en este caso. Aquí lo tenemos. Teniendo en cuenta su familiaridad con las palomas y de haber existido depredadores en Mauricio en la época en que emigró, posiblemente. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? En esta pregunta, por favor. Disculpen. Teniendo en cuenta su familiaridad con las palomas y de haber existido depredadores en Mauricio en la época que emigró, posiblemente. ¿A qué podríamos conllevar esta respuesta?
Imaginémonos que estamos en la lectura de una prueba. A ver, vamos con la explicación. En la lectura, el autor decía que coincidía genéticamente con una paloma asiática. ¿De acuerdo? Ya, y esta es una paloma asiática que llega en migración a esta isla. Bien. Ahora, aquí viene la extrapolación. Vemos que en la pregunta el autor acá me está modificando la lectura. De haber existido depredadores en Mauricio en la época que migró. Acá se está produciendo la extrapolación en este momento. Ya, la pregunta es la siguiente. Posiblemente, ¿qué pudo haber ocurrido? La respuesta a esta pregunta sería, enfocando el asunto correspondiente, la respuesta sería, en este caso, la B. El dodo nunca habría existido. La razón de la respuesta es la siguiente enunciación. ¿Por qué nunca habría existido el dodo? Recuerden bien que esta ave surge justamente como consecuencia de ciertas condiciones ambientales que se presentan en San Mauricio. No había depredadores terrestres, entonces no tenía necesidad de volar. Esta variación ambiental va a condicionar dos aspectos. Uno, que deje de volar, y dos, el incremento de tamaño para competencia territorial. Esas dos variaciones generan la aparición del dodo. Entonces, obviamente, si hubiera habido depredadores terrestres, hubiera seguido volando, se hubiera mantenido en su misma esencia. Entonces, la respuesta coherente sería, pues, el dodo nunca habría existido, también como esa variación de especie que teníamos. Esta era la idea para esta pregunta en esta respuesta que estamos explicando en razón de lo que estamos fundamentando. Bien, algo a tener en cuenta también acá. En la universidad, en la vida universitaria que ustedes van a tener próximamente, las preguntas que ustedes van a tener a nivel práctico, cuando los van a mandar a leer, pues, separatas, o textos de 80, 60 páginas, muchas preguntas a veces no se relacionan con la lectura que ustedes van a tener, porque son lecturas extrapolativas. Te mandan a leer sobre cultivo de papas y después la pregunta te viene sobre el uso de celulares. Entonces uno tiene que ver un patrón en común de ciertas ideas en el análisis para proyectar lo que podría ocurrir. Eso ocurre frecuentemente, a veces el alumno a veces no entiende lo que le está preguntando, justamente porque las preguntas son de naturaleza extrapolativa. Recuerden bien que en la extrapolación siempre la pregunta va a apuntar a que esa esencia o ese método de pensamiento o la idea principal la traslades a otras realidades y generes nuevos contenidos. Justamente esa es la mecánica de la pregunta que hacen. Ojo que en las preguntas que a nivel universitario ustedes tienen no van a tener alternativas. Generalmente las preguntas extrapolativas vienen para redactar. Entonces ahí el punto de saber el enunciamiento de lo que podría ocurrir. Bien, dejo de compartir pantalla, vamos a compartir el material de clase. A ver, un ratito, no se ve acá. Ahora voy a compartir la guía. Ya, ok. Bueno, esta es la guía de clase para el día de hoy. ¿Ya? Esta es la guía de clase para el día de hoy. Vamos a trabajar sobre este plano. Yo voy a dar ciertos tiempos para que ustedes desarrollen el texto y después vamos a hacer un diálogo para ir desarrollando cada uno de las respuestas sobre estos aspectos. Bien, a tener en cuenta lo siguiente. Acá está nuevamente el concepto, pero desde otra variante, es una inferencia, como yo les había explicado, nos permite predecir ciertas ideas que no aparecen explícitamente en el texto. ¿Ya? Esto estamos reiterando el concepto acá. Muy bien. Ahora, hemos utilizado aquí una clasificación de 3 variantes de lo que vendría a ser la teoría extrapolativa, ¿ya? Por un lado, habla de oposición a lo planteado. A menudo el autor plantea una relación de causa-efecto que han sido producidos, ¿no?, en la lectura. En este caso, a veces la pregunta a partir de la no ocurrencia de la causa de un determinado hecho que si hubiese ocurrido. A ver, me explico de forma más sencilla. El autor nos plantea una relación de causa-efecto en una situación del texto. Y entonces la pregunta vendría así, ¿no? El autor altera la causa
de tal manera que la respuesta aparece con una especie de negación o variación de esa consecuencia, porque si tú cambias la causa, entonces la consecuencia tiende a variar o a no presentarse. Entonces esto genera una oposición al planteamiento inicial. Si en el texto me decía que la corrupción en el Perú se debe esencialmente, repito, que la corrupción en el Perú se debe esencialmente a la falta de ética o formación política, el autor señala que la consecuencia es generada a partir de la falta de formación política de los candidatos, a la falta de doctrina. Entonces la pregunta sería, pues, de no mediar el problema de la falta de formación política y doctrina, ¿es posible que? Entonces la respuesta también tendría que cambiar. Disminuirían los casos de corrupción en el país. Ni a la causa ni a la consecuencia. Bien, en el otro punto vamos a hablar del antónimo de un presupuesto, ¿no? En relación a la lectura. El texto tiene numerosas ideas muy explícitas. Sin embargo, es imposible que todas las ideas de un autor queden expresadas. En esta pregunta se trata de, a partir de lo explícito del texto, extrapolar cuáles son las probabilidades, posibles creencias o presuposiciones del autor. A ver, si el autor en la lectura habla acerca de los niveles de corrupción en los distintos gobiernos del país, repetimos ese texto, de los distintos sistemas de gobierno del país, y que esto ya es algo crónico en nuestra sociedad. La pregunta vendría así, ¿no? ¿Es posible entender que el autor en el texto presenta una visión de nuestra realidad política, ponen ahí, decepcionante, pesimista, optimista? Y aquí, obviamente, el alumno tiene que prever la carga, el sentido de la carga de la información que el autor presenta, ¿no? Entonces, eso no está explícito, pero por el tono de las palabras, tú entiendes que en este punto el autor está desarrollando una idea que puede ser del pesimismo, ¿no? Entonces, a partir de lo que el autor presenta en la información, entonces, ¿qué se puede entender de esa información? ¿Qué podemos predecir de ese comportamiento del autor? Bien. Ahora, otro tipo de extrapolación es la derivación. El autor presenta una serie de ideas explicadas en un caso particular. Sin embargo, es posible aplicarlas a otras realidades. Ya, hace un momento yo les ponía un ejemplo que supongamos que le mandan a leer un texto acá en la universidad, y en ese texto universitario que le mandan a leer hablan acerca de, por ejemplo, supongamos, un ejemplo más sencillo y convencional, la papa transgénica en el Perú. Entonces hay una serie de argumentos a favor de la papa transgénica y una serie de ideas en contra de la misma. Entonces, acá hay los beneficios y los perjuicios de la papa transgénica, ¿no? Entonces, hace un análisis de la lectura de esos puntos, lees más de 70 páginas, datos estadísticos y agrícolas, en fin. Y el alumno va a la práctica y encuentra una pregunta así. Partiendo del análisis propuesto en la lectura sobre lo que vendría a ser la papa transgénica, ¿cómo podríamos proyectarlo esto sobre el mismo análisis hecho en la tecnología del uso celular? El alumno que no entiende bien la pregunta va a decir, ¿pero qué tiene que ver la papa con el celular? No, la pregunta ha sido muy clara, ¿no? La forma de analizar el uso de la papa transgénica en el Perú, tendrías que tener el mismo forma de análisis en la tecnología celular, es lo que te está pidiendo. Entonces el alumno agarra, desarrolla los beneficios de la tecnología del uso celular y también la parte de los prejuicios, es decir, los daños que esta podría implicar. Entonces el alumno tiene que desarrollar los pros y los contras. Entonces el alumno que es el que no lee bien la pregunta piensa que tiene que ver la papa con el otro. No, está preguntando basado en ese análisis de contradicción, de ambivalencia, ese mismo análisis en la tecnología de uso celular. Toma esta información y lo llevas a otros campos, a otras materias. He ahí justamente la función que se presenta acá. Hace un momento yo les había manifestado que el uso de lo que vendría a ser la extrapolación es la lectura del invento. A muchos lo conocen como la lectura del invento. ¿Por qué es una lectura del invento? La respuesta es sencilla. Porque muchos inventos se dan en un campo, pero son reflejados en otro. A veces se pensaba de hacer una mejora en tal cosa, pero este beneficio hizo un beneficio colateral en otro campo. Eso se da particularmente en el campo de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el uso de los aparatos de diálisis
inicialmente no estaban destinados para que el hombre le solucione los problemas renales. Los aparatos de diálisis estaban diseñados para ampliar la vida del hombre en el espacio, porque ese hombre pensaba vivir unos 300 años, y entonces el riñón no iba a durar tanto tiempo, y se buscaba una máquina que favoreciera sustituir ese uso. Entonces, el aparato de diálisis estaba diseñado para la investigación espacial, pero ya se le dio un uso médico y en la actualidad se hace la máquina de diálisis, o también el horno de microondas, que no estaba diseñado para uso convencional. Entonces, se pasó de ese uso espacial al uso convencional doméstico, el horno de microondas. Y así una serie de elementos que se producen generalmente por extrapolación. Bueno, hemos dado un análisis de este punto de planteamiento. Ahora, vamos ahora con la primera lectura. Vamos a ir explicando los puntos. Vamos a dejar para que ustedes hagan una lectura previa. Ya, voy a cambiar de rutina esta vez. A veces vamos a dejar que ustedes primero lean. Y yo después voy a hacer el análisis de la lectura y voy a hacer las respuestas explicando cada uno de los supuestos de la misma en cada caso, ya de forma más concreta posible. ¿Sí? Ahí tenemos las 5 preguntas. Bien, yo le doy solamente un tiempo de 7 minutos en el cual ustedes tienen que desarrollar el texto. Ya, después yo voy a hacer una lectura, no voy a leer todo el texto, voy a hacer un análisis crítico rápido, explicando simplemente los puntos esenciales de la lectura. Y de ahí pasamos, obviamente, a las respuestas correspondientes a este nivel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, he ahí el planteamiento para que se puedan pasar a desarrollar. Bien, vamos a dejar unos 7 minutos. Ustedes lean, tómense su tiempo, porque el hecho de que yo haga todo no permite que el alumno razone. El curso de razonamiento verbal. Entonces, el alumno también desarrolla sus propias ideas. Y cuando yo hago la explicación, entonces ustedes me preguntan y ahí vamos a un diálogo y vamos explicando los supuestos de cada una de las respuestas presentadas en ese planteamiento. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla y el micrófono, mi cámara y micrófono para que ustedes puedan ver. Yo estoy aquí, yo en ningún momento me retiro. Ustedes activen su audio y al toque lo voy a escuchar y le voy a responder. No sé si tienen alguna duda durante el ejercicio de la lectura. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá sobre lo que hemos estado explicando? La parte de la extrapolativa. Bien, entonces vamos a compartir pantalla ahora, pero voy a dejar de compartir un poco la cámara y el micrófono para que ustedes puedan analizar el texto por su cuenta y después paso a analizar y paso a responder. Ok. ¿No? Entonces veamos a este punto.
Bien, vamos al desarrollo correspondiente de la lectura. Vamos a ir explicando paso a paso cada uno de los criterios. A ver. Ya, ok. Vamos a la explicación. Bueno, en principio en la lectura el autor está desarrollando una cierta idea en referencia al idioma, ¿no? Empieza con una especie de pregunta cuestionadora. ¿Qué pasaría si tú manejas un idioma pero te explican en otro idioma la clase? Entonces, esto generaría pues sobre un problema de comprensión y entendimiento, ¿no? Eso no se puede negar. Esta situación es análoga a la que ocurre en miles de escuelas rurales aquí en el Perú, ¿no? Hay chicos que hablan quechua, hablan aymara, ¿no? Aguajún u otro tipo de idioma, o en este otro tipo de lengua, disculpen, lengua en este caso, y el problema subsiste en el sentido de que, según lo que reporta el ministerio, hay una capacidad limitada, hay un desfase de la cantidad de profesores que podrían utilizar esos dos niveles, ¿no? Entonces, dentro de los distintos estudiantes que existen, que son bilingües, ¿no? Y en este caso, hay una disminución de profesores que pueden tener esa opción de hablar el doble idioma. Entonces, frente a este desfase ocurre este problema de la falta de comunicación, ¿no? Acá las cifras estadísticas señalan, por ejemplo, el quechua, 79% son quechua hablantes, 77,3% aymaras y 13% habla de diferentes lenguas amazónicas, por ejemplo, ¿no? En este caso, esta población escolar habla puramente en su lengua original y no el castellano. No sé si ustedes han de repente conocido las experiencias en la sierra y, bueno, en mi caso particular, yo conozco bastante esta realidad. Estuve trabajando en un proyecto más de 5 años con pueblos de la sierra del Perú y pensar en quechua es diferente a pensar en castellano. El nivel de pensamiento es distinto. Entonces, una cosa es el desarrollo del pensamiento, porque a pesar de que somos seres humanos, recordemos bien que tenemos, el sistema de pensamiento es distinto. El mecanismo de pensamiento en un idioma es diferente al mecanismo de pensamiento en otro idioma. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren hablar inglés, tienen que pensar en inglés. Para hablar en castellano hay que pensar en castellano. Entonces, he ahí el problema. Entonces, imagínense que este niño es quechua hablante y está recibiendo la clase en español. Entonces, esto, lejos de repente, pues, generar una asimilación de conceptos, genera, pues, un desagrado, una frustración, ¿no? En este punto es lo que se estaba refiriendo, ¿no? Ahora, según el informe del Minedu, 16.600 escuelas bilingües, ¿no? Sobre ese desarrollo que se está desarrollando, ¿no? Hay más o menos 34.000 docentes que prestan labores actualmente, pero necesitan 11.000 para llegar a un total de 45.000 docentes que hablen lenguas originarias. Hay ahí el punto crucial. Entonces, hay un desfase entre la cantidad requerida y la cantidad que existe para el problema de los niños bilingües en las distintas escuelas. Y eso es cierto, hay chicos que son bilingües, inclusive hablan en el quechua y hablan castellano. En mi caso, que me tocó participar en una experiencia de 5 años, vimos pues que los chicos que a pesar de que hablaban inglés, quechua hablantes, que hablaban, disculpen, el español, tenían cierto problema al momento de hacer los pensamientos, por ejemplo, en el caso de comprensión de textos. Entonces, esto implicaba que tenían que tener más hábito de lectura, más interacción. Y eso justamente existe y se presenta, ¿no? Entonces, hay el punto en que preocupa el ministerio este desfase del bilingüismo para adaptar una mejor capacitación para los estudiantes. Ahora, por ejemplo, aquí en la región San Martín, ¿no? Y el problema con Aguajún es importante fomentar la modalidad del propio idioma también, ¿no? Para ir adaptándose, ¿no? Cuando el docente es bilingüe, dice aquí en el informe, ¿no? Mejoran tanto la lectura como el razonamiento matemático. Claro, bueno, en mi punto yo desgraciadamente me hubiera gustado muchísimo aprenderlo, ya en su momento pues se verá, porque no porque uno no quiera, hablar el quechua. Cuando tú hablas el quechua ya tienes una mayor facilidad para poder relacionar ideas, no estoy para nadie, facilidad ideas y poder relacionarse con la gente. Bien, explicado en el asunto en este aspecto, y aquí habla nuevamente, se entera de este punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la formación de docentes? Existe no se dio un fomento para el bilingüismo docente, y esto genera justamente esta deficiencia que existe en lo que vendría a ser el desarrollo educativo, ¿no? Porque no se está apuntando al bilingüismo porque es lo que tendría que adaptarse mejor para generar un tipo de proyecto educativo más eficiente. Bueno, ya hemos explicado a grosso modo la lectura.
Y vamos con la respuesta sobre este plano. A ver, el tema central del texto es, ¿a qué se refería la lectura sobre este planteamiento? Ahora, veamos, vamos a analizar. Cuando dice tema central, recordemos bien que el autor nos hace referencia a lo que o puede ser una idea principal o puede ser un título, pero siempre girando sobre el tema en sí, de qué ha tratado. Entonces, habla acerca de las lenguas originarias que tienen un problema de que no son tocadas con un adecuado bilingüismo y esto genera una insuficiencia, según el informe del Minedu, ¿no? En la A dice los efectos de la educación bilingüe en proceso de enseñanza-aprendizaje en las lenguas originarias. Esto es una idea secundaria en la lectura, porque solamente en un aspecto el plano positivo del bilingüismo, ¿no? Pero el problema más importante no ha sido esto, ha sido la deficiencia que existe. Esto sí se da, es correcto, pero fue un caso de una idea secundaria, ¿no? Cuando se desarrolla un adecuado, una educación bilingüe, entonces hay este tipo de resultados en razonamiento matemático y lecturas, por ejemplo. Pero más el autor, esto lo tocaba como una idea alterna, porque la idea más importante es ese desfase que existe en el proceso educativo, ¿no? La desaparición de la carrera de educación intercultural bilingüe y sus implicancias negativas en la educación. Esto sí es correcto, pero sigue siendo idea secundaria, no es el eje más importante. D. La capacitación docente de bilingües para atender 1.000.000 de alumnos entre 7 y 13 años. Tampoco la insuficiencia de cuadros docentes nativos hablantes de lenguas originarias del Perú según Minedu. Esto sí es crucial. ¿Por qué? ¿Por qué insuficiencia? Porque en el curso de la lectura se está desarrollando este tema, que no existe un bilingüismo, no existe un nivel regional para que el alumno pueda aprender, y esta deficiencia es lo que genera este problema a nivel de lo que debería ser la educación, según el informe de Minedu, ¿no? Entonces, la mejor respuesta sobre esta base presentada de información era la opción D para este caso. Bien. Seguidamente, vamos con la pregunta número 2. Puramente, esto estaba en el segundo párrafo. Aquí estaba, ¿dónde estaba ese punto? El profesor, acá está. Acá está la expresión. Bien, vamos a resaltarla. Bien, esta población escolar habla puramente su lengua original y no el castellano, Bien, vamos a contextualizar. Entonces, un ratito, disculpen. Entonces, teniendo en cuenta este punto de vista, disculpen. A ver, vamos a la pregunta acá. Entonces dice, el vocablo puramente se entiende como. Entonces, en este contexto dice, se habla puramente en su lengua original y no castellano. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál sería? Solamente hablan su lengua, exclusivamente, con exclusión de las demás. He ahí el contexto de esa pregunta. En la número 3, la pregunta ¿es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los esfuerzos por contar con un mayor número de docentes bilingües? Bien, hay que entender la pregunta, lo que está requiriendo, mejor dicho, vamos a una expresión más correcta acá. Ya. ¿Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los esfuerzos para contar con mayor número de docentes bilingües? Vamos a ver, en nada decía lo siguiente. Han llegado a culminar, han puesto mal acá, culminar sería culmen, ¿no? También ha llegado a culminar al límite, al culmen necesario para atender a los alumnos monolingües, pero esto no tiene nada que ver, esto está fuera de la lectura. No se habla del problema del alumno monolingüe, pero y si tomamos que el alumno solamente es monolingüe, tampoco, porque falta la cantidad de profesores. Entonces, esta salida de plano todavía estaría incorrecto. El AB dice, están vinculados a la existencia de escuelas interculturales bilingües. Esto sí es cierto, sí. Por eso se buscan los esfuerzos del ministerio para buscar esta vinculación intercultural bilingüe. Se me atraviesan las capacitaciones de profesores nativos hablantes en la medida que el Estado está desarrollando esto, según el Minedu.
harían posible una mejor comprensión de los contenidos enseñados también. Entonces, la idea incompatible dentro de los esfuerzos que se está buscando sería la de, porque esto por un lado tampoco no se ha cumplido, ¿no? Bien. En la pregunta número 4, dice así: se deduce del texto que la carencia de docentes bilingües que se comuniquen con los alumnos en su lengua materna. Bien, viene la pregunta acá. Se deduce que el texto que la carencia de docentes bilingües que comunican con sus alumnos en la lengua materna. A ver, en la A dice: ha originado un crecimiento moderado del nativo hablante de Aguajón. Pero habla en general, es solamente un plano particular, esto no sería incorrecto. A ver, se deduce que la carencia de docentes bilingües, claro, el profesor solamente habla español y el alumno, por ejemplo, habla guaruna o solamente habla quechua, que comuniquen los alumnos su lengua materna. Como falta profesores que sean bilingües, podemos inferir que, a ver, puede ser la causa de deserción escolar en zonas rurales. Claro, si yo no le entiendo a mi profesor lo que me está explicando en una lectura presentada, siendo yo nativo de un idioma y me habla en otro idioma, entonces no tengo ningún entusiasmo en el colegio. Podría ser la B, claro, se puede inferir perfectamente. Está asociada a la desaparición del nativo hablantes quechos en el Perú. Este tema no se ha desarrollado en la lectura, no es derivable, no es inferible. Se ha grabado en el año 2014 cuando Saavedra renunció al cargo, no tiene nada que ver. La respuesta fundamental sería la opción B. ¿Por qué sería inferible la opción B? Veamos la pregunta nuevamente, ¿no? Se deduce del texto que la carencia de docentes bilingües, es decir, que hablen tanto el idioma nativo como el idioma español, solamente hablan español, no son bilingües, que comuniquen con los alumnos en su lengua materna, esto podría conllevar un problema de deserción escolar. En este caso sí podría ser porque como no lo entienden, hay la frustración y no tienen la necesidad de estar yendo al colegio, no están aprendiendo nada. Eso sí podría ser inferible. Pregunta número 5. ¿Qué me pide acá? Si las clases desarrolladas en contextos diversos se realizaran solo desde el conocimiento de la gramática de la lengua originaria por parte del profesor, posiblemente. A ver, ¿qué tenemos acá? Si las clases desarrolladas en los contextos diversos se realizaran solo con el conocimiento de la gramática de la lengua originaria. A ver, supongamos que este chico es quechua nada más y ha sido formado, ha sido bilingüe, pero en este caso habla quechua, es quechua hablante, pero va a un pueblito, pero primero para hacerse entender tiene que hablar en quechua. Entonces se habla en quechua, se dirige en quechua y hace la clase en quechua. Entonces, ¿el proceso de aprendizaje sería más integral? Sí, porque primero les habla en su propio idioma, después lo va a ir adaptando. Entonces, cuando se adapta el nivel idiomático con el proceso educativo, entonces se genera un mejor conocimiento de los problemas. Entonces, no, la A no tiene nada que ver, no, de educación sería un deficitaria, no, al contrario, sería más eficiente. Las brechas educativas en los estudiantes de la ciudad y del campo se reducirían de manera... podría ser interesante. Las escuelas rurales por fin contarían con una educación de calidad que todos los nativos hablantes merecen. Eso está mejor. Esto va de acuerdo a la lógica de la lectura. Claro, ¿por qué educación de calidad? Puesto que por fin les hablan en su propio idioma, entenderían en su propio idioma y los adaptarían a un nuevo idioma. Entonces, primero en su propio idioma esto generaría pues una madurez de su pensamiento. Entonces, entre la B y la C está más adaptada a la naturaleza de la lectura, los efectos de las acciones educativas asumidas. La respuesta sería la opción C para esta pregunta. Muy bien. Explicado el asunto. Profesor, pero no dice lengua originaria solo por parte del profesor. A ver, sí. O sea, dice solo por parte del profesor, no también de los alumnos. A ver, ¿qué marcaste o cuál es la duda? No, sino que en la pregunta dice si las clases desarrolladas, sí, lo repito. Okay. Se desarrollarían, al final dice solo por parte del profesor, o sea, la lengua originaria del profesor, pero no de los alumnos. Ya, me voy a regir a ese punto. Si las clases desarrolladas en contextos diversos se realizaran solo desde el conocimiento de la gramática
de la lengua originaria por parte del profesor. A ver, me explico acá. Ya, ahí lo voy a resaltar un poco más para que sea más entendible. Ya. Vamos a suponer lo siguiente. Aquí está la parte extrapolativa. ¿Ya? Si el docente, en este caso, vamos a suponer que este chico es quechua hablante, pero ha ido a la universidad, ha aprendido español, y bueno, desarrolla la clase, ¿no? Pero como es quechua hablante, cuando va a enseñar a un pueblito rural, ¿ya? Él conoce la gramática quechua, él entiende el quechua, y se va a dirigir a su clase en quechua. Entonces, teniendo en cuenta el matiz que me están requiriendo, ¿no? Si las clases desarrolladas en los contextos diversos se realizaran solo desde el conocimiento de la gramática de la lengua originaria por parte del profesor. Es decir, si tengo alumnos en quechua hablantes, entonces no les hablo en español, les hablo en quechua. Me dirijo en quechua. No les explico la clase en español. Entonces, ¿qué se va a producir? Como hace un momento estábamos explicando justamente este punto crucial. Para hablar inglés tienes que pensar en inglés porque tiene su propia gramática, ¿de acuerdo? Ya. Para hablar en castellano tiene su propia lógica. Para hablar en quechua tiene su propio sistema de pensamientos. Cada lengua implica su propia forma de pensar. Y entonces, si este profesor, respetando que estos chicos son nativos del quechua, les habla solamente la gramática quechua, entonces el proceso de aprendizaje sería más integrado. Este niño entendería más. ¿De acuerdo? Pero que no, porque generalmente los profesores que no son bilingües, cuando tú vas a la sierra y les estás explicando, esto me pasó a mí, lo voy a decir como experiencia personal. Yo estuve trabajando 5 años y iba a enseñar a una comunidad y los chiquitos venían del campo. Los chiquitos eran bilingües, ¿ah? Ya. Entonces, pero a pesar que eran bilingües, no habían aprendido tanto el castellano. Tenía niñitos de 10 años y tenía chicos de 14, 15, todos me los ponían en una misma aula. Y entonces yo tenía que hablar desde lo básico y a pesar que no le hablaba de lo básico, algunos no entendían. Entonces, ¿por qué? Yo estaba hablando castellano, yo no hablaba quechua, desgraciadamente, ¿no? Esa es mi mea culpa, ¿no? Lamento mucho no haber aprendido ese punto tan crucial. Entonces, yo notaba que algunos me entendían y otros no me entendían. Por lo menos un 50% me entendían y otros 50% no me entendían. Por más que yo me trataba de explicar. A menos cuando empecé a hacer gestos. Ahí lograba que me entendieran un poco mejor. Pero en la pregunta era crucial, ¿no? Imagínate que estos chiquitos son quechua y tú las hablas en quechua. Entonces, su nivel de aprendizaje, respetando su propia región, su propia localidad, entenderían mucho mejor, ¿ya? Igual que matemáticas, el profesor que enseñaba matemáticas le decían al profesor, ¿sabe qué? Si ustedes hablan en términos de, me voy de acá a Lima, no, si estoy aquí, por ejemplo, en Huari, y me tengo que ir, por ejemplo, a Chamín de Huanta, ¿qué tiempo me tardo? Tienes que adaptar a la región. Entonces el alumno va a atender en términos de distancia, tienes que adaptar, tienen que regionalizar lo que están explicando, porque si de acá me voy a Huacho, no, ellos no entienden ese punto, pero si tú dices me voy de acá, caminando hasta Huari, de Huari, me voy a Chamín de Huanta, y notamos esto, pues cuando empezamos a cambiar y adaptamos a la región, y notaba que entendían mucho mejor. Entonces, por ejemplo, la pregunta dice, ¿no? Si me hablo en quechua, dice, las escuelas rurales por fin contarían con una educación de calidad en todo, que todos los nativos hablantes merecen, respetando su idiosincrasia, respetando su idioma. No sé si me he entendido, me he explicado bien, no sé si tienes alguna pregunta, por favor, yo... Sí, profesor. Sí, gracias. Te agradezco la pregunta, gracias. Muy bien, muy amable. Es que interesante, porque yo he vivido esto, y lo digo porque me ha pasado y he visto estas cosas con las caras de los niñitos, a veces cuando te entendían, una se iluminaba su carita. A ver, vamos al punto importante a tratar acá. ¿Ya? Vamos en la segunda lectura, voy a explicar esta lectura, voy a analizar la lectura y vamos a dejarnos 5 o 6 minutos para que ustedes respondan y después vamos al debate, ¿sí? Bien, la pregunta viene así. En Main Street de Disneylandia, Emily Bertola pasa horas trabajando de pie, bordando nombres en orejas de ratón en el taller del sombrero loco, donde ha sido empleada durante los últimos 2 años. Generalmente, le sonríe con calidez a los visitantes, como le enseñaron a hacerlo en la capacitación. Ninguno de los clientes sabe que durante meses durmió en la parte trasera de una camioneta, ni que se duchaba en el parque de diversiones antes de comenzar su turno. Su lucha no es algo inusual en Disneylandia. El condado de Orange es conocido por su opulencia, riqueza,
y su industria turística. Claro, en Orange está justamente Walt Disney, ¿no? Bien, entonces ese condado, ese lugar, tiene pues una gran riqueza, las mejores casas, la gente más refinada vive ahí y también los turistas, ahí van muchos dólares, sí. Sin embargo, los miles de trabajadores que mantienen en funcionamiento los centros vacacionales, restaurantes, hoteles, a veces tienen problemas para sobrevivir. Pero el alumno dirá, profesor, si hay tanta plata, ¿por qué hay problemas para sobrevivir? Si hay plata, deberían ganar más. Recuerden algo importante. Dentro de lo que es la filosofía del capitalista, ¿no? Si yo quiero ganar más, tengo que ajustar. Pues, mientras más gano, entonces más tengo que ajustar para tener más ganancias. Ellos piensan en simplemente maximizar sus costos. Y en vez de hacer contratos, simplemente, contratos más formales, hacen contratos informales a veces de palabra. Este tema es muy frecuente, ¿no? Profesor, mientras más dinero hay, no pienses que más trabajo y más ganas mejor. Eso no es cierto. Entonces el capitalista siempre quiere ganar más y por lo tanto va a haber un ajuste en lo que vendría a ser los salarios. ¿Ya? Hay que entender. Acuérdate bien, aquí en el Perú, eso pasa. Vas a trabajar en una empresa, al principio te enamoran, sí, vamos a aprender, sí, todos ponen el corazón al trabajo, pero cuando el señor empieza a tener más dinero en la empresa, no todos, más dinero en la empresa, ¿qué pasa? Ya no los trata por igual, ya quiere ajustar más, porque todo lo ve ganancia. Eso siempre va a ocurrir. Es iluso decir que, como dicen algunos, no, que todos nos llega igual la riqueza. No. El que está arriba siempre le llega más y el que está abajo siempre le llega menos. Esa es la lógica. Ahora sigamos avanzando. Bien, habiendo tanto dinero, mientras California lidia con altos costos de vivienda, a los trabajadores que ganan poco, más del salario mínimo, les resulta difícil cubrir lo básico. Muchos empleados de Disneylandia se han mudado a lugares ubicados más al interior de la zona costera y conducen horas, conducen horas todos los días para llegar al trabajo. Otros, como Bertola, han optado por hospedarse en casas de conocidos o dormir en sus autos durante meses. A pesar de su frustración por el salario, muchos trabajadores dijeron en entrevistas que prefieren quedarse en Disneylandia por el vínculo de los recuerdos de la infancia o porque se niegan a perder las ventajas de obtener de vez en cuando entradas gratis en los parques para sus hijos. Es decir, ¿qué los retiene? Es que también en otros lugares no hay mucho trabajo, la verdad. Pero ¿dónde voy a encontrar trabajo? Un lugar donde hay riqueza. Ahí sí voy a encontrar trabajo. Si me voy a otro lugar, pues las probabilidades de que yo encuentre trabajo son más limitadas. Profe, quiere decir que no es todo lo que te digan que ya cuando tú llegas todo es chamba, eso es mentira. Mucha gente tiene que tener varios trabajos en este caso. Ya, más o menos lo estoy entendiendo, profe. Pero obviamente en Disneylandia, donde hay más dinero, es donde más trabajo hay. Es la lógica. Tú vas a ir a un lugar donde hay bastante movimiento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya hay trabajo. Esa es más o menos la lógica. Pero la lógica es que donde hay más trabajo, entre comillas, más riqueza, hay menos salario. Esa es la lógica, porque así te van a querer jalar más. Ese es el punto crucial. Entonces, ¿pero qué los mantiene fijos allá? Aparte de eso, ¿no? Que también no se arriesgan, no se aventuran porque hay un estándar ahí, ¿no? Dice, porque por un lado, dice los recuerdos de infancia, ¿no? De repente, algunas personas que han nacido ahí en Estados Unidos, Disney se asocia con los mejores recuerdos de su vida, se apegan a esto. También aparte también de la seguridad que hay en un lugar donde hay bastante movimiento económico, ¿no? Porque tenía a perder la ventaja de tener de vez en cuando también entrada gratis para sus hijos. Ahora, si tú eres un padre de familia que de niño has ido a Disneylandia una que otra vez, ya vivías allá siempre, entonces en ese lugar siempre va a haber trabajo. Entonces pagarán gota a gota, pero hay trabajo, dices. Y dos, puedo irme a otro lugar, pero y mis hijos quiero que también disfruten de lo que yo disfruté. Entonces hay una parte afectiva que mueve esto también. Aparte de zona económica, también una parte afectiva. Ahora, además, para muchos trabajadores que reciben sus sueldos por hora trabajada, hay pocas opciones de ganar más dinero en otra parte. Esto es justamente lo que te estaba comentando. Vamos a ponerlo en cursiva, ¿sí? Hay justamente, ¿no? Hay pocas opciones de ganar más dinero en otra parte. Más la mitad de todos los empleados de la industria de la diversión, repito, más de la mitad de todos los empleados de la industria de la diversión y la recreación ganan menos de $15 la hora.
según los datos del censo, cerca del 85% de los 17.000 empleados de Disneylandia, que son parte del sindicato, ganan al menos $15 la hora. Profe, si usted me dice que el tope es $15, ese es el tope máximo en general ahí en Estados Unidos que ganan por hora para un empleado, y al menos se gana $15 en Disneylandia, entonces, ¿cómo me voy a ir, profesor, esté pagándome $15? En otro lugar van a pagar menos, porque es el tope máximo que pueden ganar. Claro que pueden ganar más si no estando en Disneylandia, pero el tope es 15, profe. Sí, el tope es 15. No alcanza, pero ¿cómo te vas a ir a otro lugar si en otros tienen otros estándares más bajos? Ya lo estoy entendiendo. Sí. Aquí está el gancho. Según los registros sindicales, el salario mínimo actual en California es de 10.50 y vienen hasta aquí $15 en el 2022. Ahora, pero con la pandemia llega al menos, obviamente. A ver, el condado de Orange está en California, ¿sí? Y el estándar es 15, pero en todo California es 10.50 dólares. O sea, en otros lugares de California van a ganar menos. Y el estándar más alto de 15, o puede ganar un poquito más, ¿en dónde? Es en el condado de Orange, o sea, donde está Disney World. Ya le estoy entendiendo. Sigamos analizando. De acuerdo con la encuesta realizada a miles de empleados de bajo salario en el parque, casi 3/4 de los trabajadores que respondieron dijeron que no ganan dinero suficiente para pagar sus gastos mensuales básicos. Y 1 de cada 10 dijo que había estado sin hogar en los últimos 2 años. Me mudé para seguir mi sueño, trabajar aquí, dijo Bertola, de 24 años, es una chica joven. Veníamos aquí en nuestros cumpleaños cuando éramos niños y nos pasamos tan bien, quería ser parte de eso. Observen bien que en este caso, esta chica que está tomando referente para esta investigación, proyecta, aparte, claro, del estatus económico, que gana más que en otros lugares, que es insuficiente, porque esta chica vivía en la calle, ha dormido en carros, automóviles, no tiene departamento, recién tendrá uno, ¿no? Y eso. Dice que obviamente ¿por qué me voy a otro lugar? Porque acá están mis mejores recuerdos. Profesor, ¿quiere decir que si lo ofrecen más? Claro que se iría, pero es difícil que en otro lugar, fuera del condado en todo California, puedes ganar así. No te vas a ir a un lugar que está pagando más porque tú vas a que te paguen menos. Nada más alejado del sueño endulzado, fabricado por un mundo cada vez más mercantilizado, que se apropia de la necesidad de miles de personas que, como Bertola, viven una real pesadilla entre risas y el despliegue de riqueza implacable. En Disney World en el condado de Orange están las casas de la gente más rica del mundo, de la gente del top, de los más ricos y famosos. Ahí está Tom Cruise, mansiones que valen millones y millones. ¿Ya? Pero también esa riqueza que hay también no se refleja en los salarios, como estamos reflejando. Hay una paradoja, sí. Entonces, pero aquí en el Perú es diferente, profesor. Iván, bien si puedes ganar bien, pero acá ya no. Allá no, ahí es distinto. Mientras más riqueza hay, más ajuste vas a tener. Es paradójico, pero es así realmente. Bien, entonces, disculpando el punto acá, entonces el punto crucial es lo que estamos explicando sobre esta base, ¿no? Nada más alejado del sueño endulcorado fabricado por un mundo cada vez más mercantilizado. Bien, la propiedad de miles de personas. Bueno, entonces hemos establecido un análisis viendo las variables de la lectura, espero que se haya entendido. Ya, tenemos solamente 5 minutos máximo y voy a dar explicación al toque, de cada uno de los puntos cruciales de la lectura. Ustedes me preguntan y con gusto les voy a responder. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar a responder. Ustedes me preguntan y estoy aquí, yo no me voy por si acaso. Yo pongo mi micrófono y mi cámara simplemente por motivo de que ustedes se concentren. No distraigo, estoy aquí, no. Digo que ustedes se concentren, desarrollan y empezamos a responder. Tienen solamente 5 nada más, porque estoy avanzando por lo menos 5 textos el día de hoy, a 6. Bien, dejo de compartir un ratito mi cámara.
Bien, vamos a continuar con la explicación. Bien, tenemos que acelerar un poquito. Disculpe que lo corte antes, disculpen. Sí, estoy viendo los comentarios por ahí. Jeremy, ¿se entendió bien la pregunta? A ver, recién estoy viendo los chats, disculpen. Estaba viendo la pantalla. ¿Se entendió bien la pregunta? Cualquier cosa, por favor, coméntame la pregunta anterior. No, se refería a la lengua originaria, respetando la lengua originaria del pueblo, a eso se estaba refiriendo. No sé si se entendió bien cualquier cosa, por favor, pregúntame, yo con gusto puedo explicarlo, no hay problema. Ya, voy a la guía, Ya. Bien, vamos a la explicación. A ver. Ya. ¿Cuál es el tema central del texto presentado? A ver, voy a leer las preguntas sin contestar nada a la anterior. Las preguntas son los textos diversos se realizaron solo desde... Ya, te doy la pregunta. Sí, voy a preguntar también esa pregunta. A mí también me había dado una observación, pero me dicen que hay una modificación en esa pregunta. Sí, ahorita acabo de enviar un mensaje y me dicen que se había omitido algo en esa pregunta. Por si acaso hago la aclaración. Voy a averiguar ese punto, porque se omitió algo en esa pregunta, me estaban indicando. Me hubieran dicho antes. Bueno, a ver. Pero sí hay una modificación en esa pregunta, me acaban de indicar en el WhatsApp. A mí dije, justo estaba observando eso. Pero sí hay una modificación en la pregunta. Cuando el profesor respeta la lengua del lugar. Así era, algo así me estaban diciendo. La lengua originaria, por parte no del profesor, sino era del alumno. Esa era la observación. Ahorita me van a dar la corrección, si es que hay una corrección en la pregunta. Bien, hago la aclaración. Pregunta número 6. ¿Cuál es el tema central del texto presentado aquí? A ver, vamos a ir planteando la lectura, la pregunta acá. Se hablaba de la situación en la cual vive la gente en Disneylandia, ¿no? En este caso ponemos en el caso de la chica y el autor empezaba a ver toda la problemática que existe en la tasa de ingresos que tienen un desnivel en relación a lo que reciben y lo que podría alcanzarles. La C nunca pudo decir la respuesta. La reducción salarial general. No se habla de una reducción, sino ya de un salario ya reducido de antemano. Y la respuesta era la D en esta pregunta. La precaria situación laboral, ¿no? La pobre condición laboral en Disneylandia. ¿Por qué pobre condición laboral? No solamente pobre por las condiciones de trabajo, sino también por lo que recibe, ¿no? Eso es lo que estaba reflejando esta idea en esta pregunta. En la pregunta 2, la palabra sueño. La palabra sueño. Ya. En la pregunta número 2, la palabra sueño. Vamos a ver. Esto estaba en la parte final. ¿Dónde estaba? A ver. Me lo hubiera marcado acá. Acá está. Bien, acá está. Listo. Viene la pregunta en ese contexto. Dice, me mudé para seguir mi sueño. Entonces, ¿a qué estamos apuntando cuando dicen sueño? Algo que ellos querían alcanzar, ¿no? Algo que los inspira. Entonces, la mejor respuesta era el ideal, ¿no? El ideal. En la número 8 dice, respecto a Disneylandia, se presenta la industria de entretenimiento que representa la industria del entretenimiento, resulta incompatible afirmar. ¿Qué es incompatible? Está básicamente sustentado en mecanismos de explotación de sus empleados. Bueno, analizando este punto, obviamente es compatible. ¿Por qué? De explotación. Es que el salario que reciben es muy poco para la riqueza que hay. Entonces se puede hablar de explotación desde una perspectiva en la cual lo que ingresan no refleja lo que realmente necesitan para vivir. B.
parece seguir el derrotero, el camino de la indolencia ante los apremios de sus empleados. Claro, a ellos solamente les interesa ganar. Es el lugar donde más concentra riqueza, pero el lugar donde menos no es el menos que se paga, ¿no? Sino que deberían ganar un poco más de lo que están ganando, ¿no? En un estándar normal. Y eso es en varias partes también de los Estados Unidos. A ver, sigamos analizando. Es el que evidencia los sueldos más bajos en comparación de otros lugares. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. En el momento de la lectura habíamos dicho que en Disney están ganando más o menos de 15, puede ser más, ¿no? Pero el promedio general, ¿no? Que para el 2022 todavía es $15, se dice, ¿no? Pero en toda la región de California es 10 y pico, el promedio digo. Entonces quiere decir que en otras regiones se paga menos todavía. Entonces dice que evidencian los sueldos más bajos en comparación a otros lugares. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Podría aprovecharse de la necesidad de asistir al emblemático parque temático. Esto esto es correcto, sí se ha dicho, porque ellos con tal de estar ahí, no por otros motivos. Y lo que es incorrecto es esta de acá. La opción C, por la razón que estamos explicando. ¿De acuerdo? Bien. En la pregunta número 9, preguntas por acá, por favor. Ok. En la pregunta número 9, a partir del recuerdo de infancia, Emily se puede inferir que, a ver, Emily obviamente va a sus recuerdos y lo asocia a ese momento de bienestar que ella tenía cuando era pequeña. Eso era uno de los motivos en los cuales se aferran a permanecer ahí. Ahora, se puede inferir que, a ver, ¿qué ideas vieron ustedes en la pregunta número 9? Casi todos los niños californianos quieren ir a Islandia para disfrutar de una posible reunión familiar sin contratiempos. Pero habla de los recuerdos de ella. A ver, los gastos que genera asistir a Islandia deberían ser, al menos en parte, sufragados por los gobiernos locales. Bueno, eso no tiene pie ni cabeza con la lógica de la lectura. La experiencia de Disney es tan acogedora que trasciende la niñez, o sea, va más allá de la niñez y hasta podría constituir una meta personal. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque ese recuerdo de infancia sigue gobernando su vida en la actualidad, trasciende, va más allá. Y ella dijo siempre, ¿no? Siempre mi sueño fue trabajar aquí. Esto sí podría ser la respuesta. En las D dice, el trabajo en Disney es planteado durante la infancia. No se plantea durante la infancia, no es una meta, una idea, ¿no? Costos, la mejor respuesta en esta pregunta, la opción C. ¿Ya? A partir del recuerdo de infancia de Emily se puede inferir que la experiencia de Disney es tan acogedora que trasciende la niñez. O sea, ella es una chica de 24 años y sigue pues pensando obviamente que sus mejores recuerdos, uno cuando quiere estar cómodo siempre va al lugar donde más se sintió feliz. Y entonces ahí el punto crucial para esta idea de respuesta, ¿no? También tomando esto de los comentarios que ella hace en la lectura. En la número 10, se deduce del texto que la experiencia de ensueño de miles de distancias en Disney experimenta. A ver, está a la altura de lo que representa el condado de Orange, constituido por gente opulenta que por los usuarios exclusivos del parque temático. Que la experiencia de ensueño que miles de visitantes experimentan. A ver, voy a subrayar este punto. Vamos a subrayarlo aquí para denotar. Está a la altura de lo que representa el condado de Orange. No, sería en función de Disney, no de todo el condado. A ver, presenta un trasfondo de amabilidad condicionada por los empleadores. A ver, y ya cuando tú vas a Disney, obviamente ellos nos han entrenado para tener un tipo de trato. Ella recibe con una sonrisa porque ellos han recibido un trato. Presenta un trasfondo de amabilidad condicionada por los empleadores, interesante, que son conscientes de lo que el conocido parque temático representa. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque los dueños de Disney saben perfectamente que tienen que entrenar a su personal para hacer esto, ¿no? A pesar que le paguen poco. Y eso se refleja en los salarios que ellos perciben. A ver, este es interesante, pero vamos a ver. Justifica el otorgamiento de sueldos mayores a cualquier otro trabajo que... justifica el otorgamiento de sueldos mayores a cualquier otro trabajo del estado de California
por ellos son empleadores que exageran sus problemas. Esto está, no se habla de una exageración, el problema está totalmente trastocado en la lectura. Podría ser menos draconiana, severa, con aquellos trabajadores que pasan horas trabajando sin un sueldo básico para poder siquiera alimentarse bien. Ya. Bien, entonces la pregunta es así, ¿no? Experiencia de ensueño que mil habitantes nada experimentan. Entonces la mejor respuesta, si teníamos la B, presenta un trasfondo de habilidad condicionada por los empleadores que son conscientes de lo que viven los trabajadores, o podría ser menos draconiana. Bueno, si vemos la pregunta, dice la experiencia de ensueño de los visitantes. Los visitantes no ven esto. Esto va con la lógica de la pregunta, ¿no? Si ustedes se fijan bien, la pregunta en la E no encajaría en el razonamiento, pero sí la B, ¿por qué? La experiencia de ensueño que tú vas a Disneylandia, ves a la gente, las chicas sonriendo, todo lo demás, pero esas chicas que te sonríen, hay un trasfondo detrás de esa sonrisa. Hay un trasfondo. ¿Y cuál es el trasfondo? El trasfondo de una necesidad, que el texto te lo ha ido perfilando, ¿no? Y eso son muy conscientes los dueños del parque. Esto sí diría de acuerdo a la lógica de la lectura. En la pregunta 11, dice rápidamente, voy acelerando acá, si el salario mínimo actual de California superara los $15 por hora. A ver, vamos a suponer que el salario actual de todo California supera los $15. No, el promedio ustedes saben que está a 10 y pico. Y solo en Disney puede ser 15, un poquito más. Pero dice en toda California. La pregunta es, si el salario mínimo de California superara los $15 por hora. Bien, ustedes saben que California, recuerden bien, es el lugar donde se mueve la riqueza, donde está Disney sobre todo, y en este punto, pues, lo que mueve más el comercio es el turismo y estos aspectos. Entonces, veamos. A ver, los empleados formarían sindicatos más fuertes para obtener más entradas a Disney. ¿Más entradas a Disney? Los empresarios dedicados a la industria del entretenimiento abaratarían sus costos. Porque si van a pagar más, no abaratarían costos. Si te pagan más sus empleados, entonces sus costos se tendrían que incrementar. Esto no tendría lógica. A ver, Disney tendría que clausurar las sus instalaciones debido a las ingentes pérdidas monetarias. Pero eso no va a llevar a la quiebra que ganen $15. Ellos están ganando mucho más que esto. Por eso que tú arriesgues, que se llevarían pérdidas económicas enormes, ingentes, enormes pérdidas económicas. Bueno, esto es una exageración. La industria del entretenimiento tendría que superar la cifra para reclutar empleados. Claro, porque el incremento de salario implica pues que hay una mayor demanda también de trabajo. Entonces, claro, si un lugar donde paga más porque hay trabajo, pues, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, el Perú en este momento, a pesar de la pandemia, siguen viniendo también más gente. ¿Por qué? Porque el Perú representa un dinero, profesor. Entonces, y en la medida que un lugar tenga un estándar de sueldo, entonces la gente va a ir a buscar ese estándar, pues. Entonces, va a venir más gente. ¿Por qué? Porque quiere ser contratada, porque esto implica más demanda. Están pagando más porque hay más demanda laboral. Esto tendría bastante lógica. La respuesta final para esta pregunta sería esta opción. Opción D para esta pregunta. A ver, chicos, por favor, ¿se están teniendo las preguntas? Por favor, no quiero tener puntos débiles acá. Ya. A ver, ¿se están teniendo las preguntas? Un audio, por favor, ¿me escuchan? Profesor, en la 11, Sí, por favor. ¿por qué no podría ser la B? La B dice, los empresarios dedicados a la industria de entretenimiento abaratarían sus costos. Muchas gracias por la pregunta. Bien, vamos a fundamentar. Si el salario mínimo actual de California superara los $15. A ver, recordemos bien que California es el condado, mejor dicho, el lugar donde más riqueza expone, ¿ya? Y uno de estos puntos está Disney, ¿ya? Pero de toda California, el promedio de ingreso del salario por trabajador es 10.50, así de dólares, ¿no? Y solo en Disney están ganando más o menos 15, en ese están llegando a 15 o un poquito más, ¿ya? Viene la pregunta. Ahora, si yo soy empresario y estoy pagándole $15 la hora a mis trabajadores, ¿ya? Ya. Pero dicen que en toda California, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana
el estándar laboral, ya no pagan 15, pagan $20, vamos a suponer. Ya, si yo pago 20, antes le pagaba 15, ahora le pago 20 a mis trabajadores. Dígame, la tasa de mis costos de mantenimiento, de sustentar a mis trabajadores, las estadísticas, mis cuadros contables, ¿van a decrecer o se van a incrementar? Obviamente se van a incrementar porque estoy pagando más. O sea, profesor, ¿los costos de servicio van a subir? Sí. Ahora, miren la pregunta. Si los empresarios dedicados a la industria del entretenimiento abaratarían sus costos, los empresarios dedicados a la industria del entretenimiento abaratarían sus costos. Profesor, no abaratarían sus costos porque si estás incrementando el sueldo, los costos tendrían que incrementarse. Ese sería el punto. No sé si se entiende el plano. Los empresarios dedicados a la industria del entretenimiento abaratarían sus costos. Si ya no pagan 15, están subiendo 20, entonces los costos de mantenimiento a sus trabajadores van a incrementarse, no se van a reducir. Entonces no tendría lógica decir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los empresarios dedicados a la industria de entretenimiento abaratarían sus costos. Incrementarían un poco más sus costos, porque están pagando un poco más. Eso tendría, de acuerdo a la lógica de la lectura. Sería la B, siempre y cuando la lógica hubiera sido, ¿no? Los empresarios dedicados, por ejemplo, a la industria del entretenimiento incrementarían sus costos. Ahí sí tendría mucho más lógica con la fórmula de la pregunta, porque se superarían los $15. Ojo que están llegando a 15 recién. Entonces implica pues mayor gasto, a mayor ingreso a los trabajadores, por tanto mayor gasto del empleador. Estamos hablando de los empresarios, ¿no? Los dueños. Bien, ¿se entiende la pregunta? Señorita, disculpe la molestia, ¿se entendió? Claro, profesor, pero si tiene más, o sea, si tienen más, por ejemplo, si pagan más dinero a sus trabajadores, ¿por qué tendría que haber más empleados? Si supuestamente pagan más, o sea, no me conviene convocar más personas si pago un buen sueldo. Ya. Por eso es que la D como que no me... Ya, gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a analizar. Estamos analizando todas las respuestas, ¿sí? La A no encajaba por las razones que hemos explicado también. La B, hemos explicado la lógica que viene en la B. En la C, tampoco tendría mucha lógica. ¿No? Tendrían que clausurar sus instalaciones por pérdidas. No, pues. Ahora bien, ¿por qué tendría que darse en la D como respuesta? No tal vez la ideal, pero sí no la más aceptable. A ver, supongamos que aquí en el Perú, el sueldo mínimo vital, ¿en cuánto está, chicos? Profesor, creo que está en 9.50, por ahí está, 9.50, ya. Imagínense que no está en 9.50, imagínense que el sueldo está en 1.800, ya, 1.800. ¿Eso qué significa en la región? Si en el Perú están pagando en la canasta mínima $1.800, más o menos 400, pónganle 400, estamos ahorita en más o menos $200, ¿no es cierto? Imagínate que estén $400, que entre toda Latinoamérica la tasa per cápita sube a $400. Vamos a suponer. Ya. ¿Qué va a implicar esto? Ahí hay chamba. ¿Por qué hay chamba? Claro, si están incrementando el sueldo allá en el Perú, significa que están llamando más gente porque necesitan más trabajo, porque resulta atractivo a los demás. ¿Tú dónde irías a trabajar? ¿En un lugar donde te están pagando? Te enteras que, por ejemplo, en Bolivia, supongamos, ahorita necesitan bastantes ingenieros, ¿no? Entonces, supongamos que entre Argentina y Bolivia, ahorita, más que en el Perú, están pagando, por ejemplo, $8.000 a un ingeniero. Ya, entonces ustedes van donde... ¿Por qué? Porque necesitan gente. Si este precio es atractivo, es porque hay una demanda. Entonces necesitan más gente, porque el precio de sí no solamente resulta atractivo, sino también, eso implica también, nos da a entender que necesitamos más mano de obra. Entonces la industria del entretenimiento tendría que superar la cifra para reclutar empleados, porque el precio de por sí no solamente resulta atractivo, sino también el precio significa que necesito más mano de obra. Eso es más o menos lo que económicamente se traslada a esa idea, ¿no? Según la lógica de la pregunta, porque en esa perspectiva sí tendría sentido la respuesta. Las otras, como estamos explicando paso a paso, no tendrían lógica bajo la explicación que estamos brindando en este plano, ¿no? Entonces, si en un lugar están subiendo el sueldo, entonces significa, pues, uno, que están ganando bien, ya. ¿Y qué más? Estoy llamando más gente, ¿no? De hecho,
Si tú te enteras ahorita que una fábrica está a tu lado, al lado de tu casa, están subiendo el sueldo, ¿quién no quiere trabajar? Están subiendo el sueldo, significa que están llamando más gente. Ese es el mensaje indirecto sobre ese punto, ¿no? Ese es el sentido que tomaba para esa respuesta. Bien, voy acelerando, chicos, porque ustedes saben que como el tiempo se va volando. Acá les voy a hacer un comentario rápido de qué trata acá la lectura. Vamos a una explicación rápida, ¿no? Te voy a explicar. En este texto, del autor, ¿de qué nos está hablando? Víctor Hugo, el gran Víctor Hugo. Esta persona, Víctor Hugo, era uno de los escritores más reputados, más prestigiosos, de mayor reputación del siglo XVIII. Víctor Hugo era también un terrible, ¿no? Pero Víctor Hugo tiene dos fases en la lectura. Hay una fase en la cual él consideraba que la lengua tiene que mantenerse. Es un punto de vista clásico. Los clásicos no quieren cambiar. Todo se mantiene, nada cambia, tipo Parménides. Entonces, él estaba de acuerdo, señalando, pues, que la lengua ha de mantenerse. Profesor, no entiendo esta nota que se ha puesto acá, que acá hay un signo de admiración entre paréntesis, pero está invertido, ¿no? Y está entre paréntesis. Bien, cuando el autor utiliza este tipo de signos en su prosa, significa dos cosas. O puede representar dos cosas. O puede significar sorpresa, o puede representar ironía, ¿ya? Así tienes que interpretarlo. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees esta primera parte, dice el mérito de haber fijado la lengua francesa. Entonces ya como el autor denota sorpresa, ¿no? Siendo Víctor Hugo tan una persona que ya cuando uno lo conoce por la forma de escribir tan revolucionario, por la cantidad y la versatilidad, es algo curioso, sorprendente, que él planteara en una primera etapa que la lengua tiende a ser fija, que la lengua no debe sufrir cambios, no debería sufrir cambios. Tipo Parménides, ¿no? Todo permanece, nada cambia. Pero después, en 1827, ¿qué ocurre? Hay un cambio. Solamente, dice, al redactar el prólogo de Cromwell, fechada de 1828, cambia bruscamente de idea. Afirma allí el derecho del autor tiene de seguir su sentimiento. Aquí se pone ya un poco en posición de ruptura. No, yo reniego de lo que dije al inicio. Personal. Proclama bien alto el cambio y el movimiento son una necesidad vital en una lengua. La lengua no puede permanecer fija, la lengua tiene que cambiar. La lengua no es inmutable, la lengua es mutable, cambia con cada generación, con cada poeta, con cada escritor. Eso ahí implica ya una perspectiva distinta en la visión de Víctor Hugo sobre la lengua. Bien, en ese punto ha sido crucial. Entonces, por ejemplo, él utiliza diversas metáforas para explicarlo, ¿no? Acá estamos tomando de Víctor Hugo. Él habla, por ejemplo, el espíritu humano está siempre en marcha, o si se quiere, en movimiento, y la lengua con él. Nuevamente está citando acá Víctor Hugo, ¿no? Las cosas son así, cuando el cuerpo cambia. ¿Cómo no ha de cambiar el traje? En el siglo XIX no se puede ser ya el mismo que en el siglo XVIII. Entonces, aquí el autor alude, ¿no? En el siglo XIX yo no voy a seguir hablando igual que en el siglo XVIII, es más primitivo. Ahí se da cuenta de estos puntos. ¿Cómo este no es el siglo XVII? La lengua de Montaigne no es la misma de Revelois y la lengua de Montesquieu. No puede ser la de Pascal. La lengua tiende a evolucionar. ¿Sí? Este es el punto. Esto estamos citando acá a Víctor Hugo en este momento, en este planteamiento, ¿no? Cada una de ellas considera en sí misma es admirable porque es original. Cada época tiene sus propias ideas. Hace falta también que posea palabras adecuadas. Cada generación tiene su propia palabra, su forma de expresar. La lengua no es algo inmutable. Bien, hasta aquí, punto. La lengua es como el mar, oscila sin cesar. Miren, aquí planteando esta forma ideológica respecto a la lengua no permanece, cambia. Listo. Explicado a grosso modo la esencia de la lectura. A ver, en la primera pregunta, ¿qué nos está diciendo? En el sentido de la palabra personal. A ver, eso estaba en la parte inicial del texto, por ejemplo, aquí. Aquí decía, ¿dónde estaba la parte personal? Acá está, es personal. Bien, un ratito, disculpen. A ver, decimos lo siguiente. Solamente para redactar, cambia bruscamente de idea. Afirma así el derecho del autor tiene que seguir su sentimiento personal. Entonces, sentimiento personal, ¿a qué conlleva esto? ¿Objetivo? No. ¿La respuesta qué es? ¿Es algo personal de plano? ¿Qué es? Algo íntimo, algo interior. Ya. En la pregunta 13. La idea principal del texto.
Ahora, en el texto Víctor Hugo habla de un antes y un después. En el texto fundamentalmente habla que la lengua esencialmente tiende al cambio, ¿no? Que hay una doble perspectiva, una perspectiva de inicio de Víctor Hugo y después otra perspectiva de cambio. Entonces hay un giro en el pensamiento de Víctor Hugo respecto de la lengua. Entonces veamos, en A dice el intento de querer petrificar, fijar la lengua, según Víctor Hugo, conduce al atraso total en la esfera del arte literario. Acá esto no es lo que quiso decir él, y esta es una exageración, y esto no está tocado en la lectura, totalmente incoherente, bajo esa perspectiva. Ya. En un cambio introspectivo del pensamiento, a partir de 1827, Víctor Hugo asevera que la lengua está en cambio incesante. Esto está mucho mejor. Además, la respuesta para esta pregunta era la B. Número 14. Se infiere, si se adopta una perspectiva medular de Víctor Hugo, el escritor del siglo XX podría calificar a la lengua decimonónica. La decimonónica es la lengua del siglo XIX. ¿De acuerdo? Si él dice que la lengua del siglo anterior no es como la actual, él dice, y él utiliza acá una metáfora, en la parte final, si la memoria no me es infiel. Dice acá, ni las lenguas ni el sol tienen ya. El día que fijan muere. En consecuencia, Hugo califica la lengua del siglo XVIII, porque es del siglo XIX, como seca, dura, incolora e insípida, porque ya fue, ya se secó. Ya, fíjense bien, ahí está la respuesta. Entonces, si Víctor Hugo considera la lengua anterior algo que ya carece de interés, es algo seco, duro, insípido, entonces, ¿qué dirá un escritor del siglo XX sobre el siglo XIX? Pucha, dirá lo mismo que profe. Entonces, ¿cómo la consideraría? ¿Perfecta? No. ¿Elegante? No. ¿Oscilante? No. ¿Cómo la consideraría? Seca, insípida, ¿no? Pues, ¿de dónde saca esta respuesta, profe? De acá. Acá está la respuesta, chicos. Acá está la fundamentación, por favor. Listo. Bien, en la pregunta número 15, ¿qué nos está soltando acá? Resulta incompatible decir que, según la perspectiva de Víctor Hugo. A ver, ¿qué era lo incompatible? A ver, dice acá, siempre fue plausible el ideal clásico. Bueno, no siempre, porque hubo un cambio. A ver, el valor de la originalidad literaria tiene un signo positivo, esto sí es correcto. El ideal clásico de la lengua implica fijar el uso lingüístico. Eso, bueno, es para los clásicos, sí. El lenguaje tiene perspectiva de expresar los pensamientos. Esto está bien. La respuesta incorrecta era acá. ¿Siempre fue plausible el ideal clásico? No, no siempre, porque después va a cambiar. Por eso es incorrecta esta respuesta. Por eso es incompatible. En la pregunta 16, si la actitud de Hugo, mostrada en el prólogo de Cromwell, claro, él le hablaba de un cambio, se hubiese manifestado desde los albores de los literarios, ¿ya? Entonces, en la hora anterior, cuando era, pues, retrógrado, ¿no? El introito en las odas y baladas habría, ya. En odas y baladas él habla que la lengua es fija, ¿ya? Entonces, si, imagínate, desde el inicio hubiera planteado que la lengua es oscilante, cambiante. Entonces, la respuesta sería la opción B. Empleado el símil de la lengua como un mar. ¿Por qué? Porque al utilizar esta frase, él intenta señalar que la lengua es cambiante, es oscilante, ¿no? Esta era la respuesta a esta pregunta presentada. Bien. El texto sobre Marx, voy a explicar esto rápido nada más. El texto sobre Marx habla acerca del problema de algunos socialistas, no de Marx, porque Marx no dijo eso. Eso dicen algunos socialistas que todos somos iguales, ¿ya? Ahora, esta perspectiva de que todos somos iguales es una afirmación de un grupo de socialistas, no de todos, por cierto. Ahora, el autor se muestra escéptico, ¿ya? Dice, pues, que obviamente esto, que hay un espíritu individual en cada uno de nosotros, ¿no? Y obviamente, pues, él lanza su punto de vista, ¿no? Que todos somos víctimas de explotación. Bueno, él reconoce esto, pero él dice que a final de cuentas, hay una tendencia individual de cada uno y por eso no somos iguales. Bueno, en este punto tiene razón, ¿sí? ¿Ya? Porque habla que el egoísmo es connatural a cada uno de nosotros, ¿no? Ese es el punto crucial. Ya, una explicación bastante sintética y coherente del punto.
En la pregunta 17 nos pide la desigualdad entre hombres se ha desacreditado. ¿Por qué? Bueno, según la perspectiva de la lectura, ha justificado el dominio de algunos individuos. Esto está en la parte final del texto. Ya me pasé la hora ya. Uy, bueno. En la pregunta 18, si desapareciera el fomento de las cualidades negativas, a pesar de esto, los hombres seguirían siendo distintos porque tendemos a tener nuestra propia individualidad. En la pregunta 19, esto era la E, vamos a explicar. Cada época tiene su condición para ver la diferencia entre los individuos, ¿no? El ambiente. En la pregunta 20 sería el entorno social. Y en la pregunta 21 sería aquí la opción B. Esto es literal, ¿eh? Por si acaso está al inicio del texto. Acá no hay mucho análisis en esta pregunta porque eso está acá al inicio, ¿sí? Por si acaso lo dejo aquí subrayado para que no exista de repente una duda subyacente sobre esta respuesta. Ok. El texto que sigue habla del fútbol, el balón, y vamos a explicar esto, la respuesta, no más que nada. Vamos a la pregunta 22, esto era la C. No había mucha complicación en esta lectura, es como un texto más que nada de un contenido moral, ¿no? En la pregunta 23, aquí era la A. En la pregunta 24 era C. En la pregunta número 25 era la B. Muy bien. En la parte evaluativa, aquí era la E. En la pregunta 2 era la B también. Esta era la B, no la E. En la número 3, aquí abajo todavía sin la A. En la número 4, estamos en la opción dedo. En el texto 2, la pregunta 5 era la C. Aquí era la opción B. Aquí era la opción C. En la 8 era la opción B. Aquí está bien. 9. Esta era la opción A. Y en la 20 estaba la opción dedo. Bien, estamos dando una explicación. Hemos dado la explicación por lo menos de los 4 textos fundamentales y otro texto más. A ver, no sé si han visto bien las claves. Aquí están. Ya. Ok. Bien. Voy a compartir pantalla. La 18. Ok, gracias. Vamos a la 18. A ver, aquí está. Aquí está la 18, aquí está. Aquí está. La B. La B. Ok.